Y vamos a ir a la palabra de Dios ahora. El título para esta mañana, ¿lo leéis? Nacidos para servir. ¿Sí? Nacidos para servir. No sé si, supongo que sí, muchos de vosotros habéis oído hablar muchas veces de lo que es un servidor informático, ¿verdad? En lo que respecta al ámbito informático, lo que es un servidor. ¿Sabéis qué es un servidor? Un servidor es un ordenador, igual que cualquier otro, pero generalmente tienen bastantes recursos, tienen mucha potencia, tienen muchos procesadores, tienen mucha memoria, tienen mucho disco duro, pero lo que hace a un ordenador ser un servidor no es los recursos que tiene, sino la función que tiene. Y la función que tiene es servir. Por eso se llama servidor. ¿Sí? El concepto es muy sencillo, ¿verdad? Son máquinas que están a disposición de usuarios 24 horas al día, 365 días al año. Son máquinas que tienen unos recursos a disposición de los usuarios, que ejecutan unos servicios que los usuarios, cuando necesitan, pueden disponer de ellos. Eso es un servidor. Y la verdad es que, aunque nosotros no somos muy conscientes, todos los usamos todos los días. ¿Usáis WhatsApp? ¿Sí? WhatsApp funciona porque hay unos servidores detrás que hacen el servicio. Entonces, cuando yo mando un WhatsApp, me estoy comunicando con un servidor. ¿Qué pasó hace pocos meses? Que durante unas horas no funcionó WhatsApp. No sé cuánta gente entró en pánico en ese tiempo. Algunos sí. Yo recibí en 2 minutos 25 llamadas. ¿Qué pasa? Que se caen los servidores, se cae el servicio de WhatsApp y entonces no podemos funcionar con eso. Ahora, ¿por qué hablo de esto? ¿Por qué traemos este tema? Voy a hacer spoiler de la predicación. Creo que la idea fundamental, la idea principal de este pasaje, y como luego veremos, me atrevería a decir, la idea principal del Evangelio entero de Marcos es que Jesús vino a servir, que Jesús es el servidor más importante que hay, del que dependemos todos. Pero voy a decir más, y es lo que dice aquí el Señor Jesús, que todos los que queremos seguir a Jesús nos tenemos que convertir en servidores. Así que todos los que somos parte del pueblo de Dios somos una red de servidores que estamos a disposición de las personas. Iba a decir lo de 24 horas al día, 365 días al año. Bueno, es verdad que algunos dormimos mucho, pero esta es la función de los creyentes. Somos servidores. La iglesia es una red de servidores. ¿Ok? Entonces, si no quieres escuchar más predicación, con esto es suficiente. Así que si ya queréis desconectar, poneros a otra cosa, los que estáis en casa, creo que esta es la idea más importante con la que al menos yo me quiero quedar en esta mañana. Ahora vamos a ver distintos ámbitos de servicio, ¿vale? Distintos ámbitos en los que somos cada uno de nosotros servidores. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos capítulo 10. Y el contexto de este capítulo es bastante particular. Jesús está subiendo de la región de Judea y sube a Jerusalén. Y es su último viaje a Jerusalén, porque va a Jerusalén a entregarse por cada uno de nosotros. Va a Jerusalén a morir en aquella cruz. Pocos días después de lo que vamos a leer hoy por la mañana, Jesús es crucificado allí en Jerusalén. Ahora, somos servidores. La verdad es que vamos a enfocar, aunque hay muchos temas aquí en este capítulo, vamos a enfocarlos desde este punto de vista. He hecho ahí un poco encaje de bolillos, ¿sí? Y me he tomado la licencia de enfocarlo desde este punto de vista, aunque vamos a ver todos los temas que hay aquí, no vamos a rehuir ninguno. El primero me habría gustado rehuirlo, pero no lo vamos a hacer en esta mañana. Vamos a ver cómo somos servidores en el matrimonio, cómo somos servidores para los más pequeños, versículos 13 al 16, cómo somos servidores para los necesitados, versículos 17 al 31 y 46 al 52, y cómo somos servidores
en el pueblo de Dios. Ahora bien, punto número 1, servir en el matrimonio. Vamos a leer los primeros 12 versículos del Evangelio de Marcos. No habla de servicio aquí, habla de otra cosa, lo vamos a ver ahora. Pero creo que es importante que entendamos que una gran parte del problema que tenemos con el divorcio, que es el tema de estos versículos, es precisamente porque vamos al matrimonio buscando ser servidos en lugar de servir. Dice así, Marcos capítulo 10, versículo 1, dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. La verdad es que lo que estaba sucediendo en los tiempos de Jesús era algo muy similar, aunque no nos lo parezca, a lo que está sucediendo en nuestros tiempos hoy. Los matrimonios se separaban por cualquier cosa, por cualquier razón, y era algo demasiado habitual. Aunque es verdad que ahí encontramos la pregunta de los fariseos, que el hombre repudia a su mujer, por lo que dice el versículo 12, sabemos que también, la palabra repudia, ya solo por lo mal que suena tendría que ser pecado, ya no tiene que cabernos ninguna duda, ¿verdad? Lo de la carta de repudio, lo veremos ahora, es algo que Moisés habló allí en Deuteronomio. Ahora bien, lo que estaba sucediendo era lo siguiente: había dos corrientes allí de pensamiento. La escuela de Gilel, que permitía el divorcio por cualquier razón, por cualquier causa. Vamos a ver los versículos allí que dice Moisés. Y la escuela de Shammai, que era mucho más restrictiva con esto. Ahora, Moisés allí tiene que legislar acerca del divorcio. Lo encontramos allí en Deuteronomio. Y tiene que hacerlo porque el pueblo de Israel había salido de Egipto, habían adoptado, entre otras, algunas costumbres de Egipto, del pueblo egipcio, como la costumbre del divorcio. Y Moisés lo que dice allí es que si alguien encuentra algo indecente en su mujer, entonces puede darle carta de repudio, ¿sí? Carta de repudio es una carta, un documento en el que se divorciaba de esta mujer. Ahora, la cultura entonces, la cultura oriental, aunque todavía hoy hay algunas culturas bastante similares, tenía a la mujer como un objeto, prácticamente sin ningún derecho. Y entonces, divorciarse de una mujer era prácticamente desahuciarla. Una mujer divorciada no tenía dónde ir, era rechazada por el pueblo. Entonces, Moisés, ante esta situación de pecado, ante esta situación tiene que legislar y tiene que poner unas normas para proteger básicamente a estas mujeres. Ahora, allí dice que si hallara algo indecente, entonces, lo primero que uno piensa es pues, que esa mujer ha sido infiel. Sin embargo, tenemos que entender que esto no era el caso allí. ¿Por qué? Porque la infidelidad, el adulterio, tenía un castigo muy claro. ¿Cuál era? Levítico 20:10 era la pena de muerte. Fijaros. Entonces, un adulterio, un matrimonio, lo que generaba no era un divorciado, era un viudo. Viudo, viuda. Viudo, viuda. Entonces, lo que pasa es que cuando este término, algo indecente, empezó a hacerse cada vez más ligero, empezó a haber divorcios por cualquier tipo. Y esta era la situación que teníamos aquí cuando estos fariseos le preguntan, y era un tema de controversia, por lucha entre estas dos escuelas. Entonces, la pregunta de los fariseos a Jesús
no era por saber. Tenemos un buen amigo, Julián Candón, el que nos estuvo ayudando mucho con iluminación, el profe de Andrés, que siempre dice que hay dos tipos de preguntas, las que son por saber y las que son por fastidiar. Pues esta es de las del tipo por fastidiar. Y le preguntan, buscando que se posicione de un lado a otro. Y Jesús les dice, bueno, ¿conocéis la ley de Moisés? Y ellos dicen ahí, sí, Moisés lo permitió. Y Jesús le dice, sí, lo permitió, pero no era la voluntad de Dios. Y lo que dice ahí y a donde va Jesús es a los versículos de Génesis capítulo 2 y versículo 24, cuando nos dice que el matrimonio es una creación de Dios, es algo que Dios creó. Pero el divorcio no es una creación de Dios. Dice ahí, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y si vais a Malaquías capítulo 2 y versículo 16, dice ahí que Dios aborrece el divorcio. Es decir, no solo es un invento humano, sino que es un invento humano que Dios aborrece. Ahora, está claro, y Jesús deja muy claro, que el divorcio no es la voluntad de Dios. Lo deja tan claro que sus discípulos, y vamos ahí a los versículos 10 al 12, en casa y en privado le preguntan, imaginaros lo habitual que era el divorcio, lo tan común y normal que era extender una carta y separarse del marido o de la mujer, que ellos le preguntan, ¿pero cómo es esto? Y Jesús les deja muy claro que el divorcio no es la voluntad de Dios, no lo es. Jesús se lo explica con todo detalle y los dice, si una persona se divorcia y se casa con otro, comete adulterio. Y aquel que se casa con él o con ella, comete adulterio también. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que no debemos de tratar ni de hablar de estos temas con la frivolidad con la que hacían los fariseos, porque es un tema complejo, es un tema en el que cada caso es diferente y es un tema que muchas veces simplemente hay que aplicar la menos peor de las soluciones. Pero sí que debemos de entender que la voluntad de Dios es que los matrimonios sean para siempre. En el pasaje paralelo que tenemos de Mateo capítulo 19, que es exactamente paralelo a este de 10 de Marcos, y también en Mateo capítulo 5 y versículo 32 en el Sermón del Monte, el mismo Jesús establece una excepción para esto, o lo que podemos entender como una excepción, aunque hay algunas personas que interpretan esto de otra manera. Y es cuando hay infidelidad en el matrimonio. Es verdad que entonces, aunque la ley de Moisés seguía vigente, y si os acordáis, aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio, ¿qué iban a hacer con ella? Iban a apedrearla, iban a matarla. Es decir, seguía vigente esta ley, pero ya se aplicaba mucho menos. Entonces, es verdad que cuando en un matrimonio hay un problema grave de infidelidad sexual, el término ahí, cuando Jesús lo utiliza, se refiere a una infidelidad, a una relación sexual. No hay lugar a otro tipo de interpretaciones. Ahora, esta excepción tampoco significa que un matrimonio deba romperse ante un caso de infidelidad. Siempre la recomendación de Dios o la voluntad de Dios es que haya perdón y que haya restauración. Pero sí es verdad que al menos se puede entender y se puede interpretar en esa excepción que Jesús mismo indica en el capítulo paralelo de Mateo capítulo 19 y también capítulo 5 versículo 32. Hay otra situación también contemplada para lo que es la separación o divorcio, pero que está mucho menos claro que haya, digamos, permiso o que haya una situación en la que uno se pueda casar con otra persona. Y es 1 Corintios capítulo 7 versículo 15, cuando el apóstol Pablo explica que cuando un matrimonio, una de las personas se entrega al Señor y la otra persona por esa razón le abandona, pues que tiene motivos para separarse. Pero aún ahí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la voluntad de Dios es que esta persona sea ganada por el testimonio y por el amor de su cónyuge. Por tanto, resumiendo, sé que no es un tema agradable de hablar ni de escuchar, y las circunstancias de cada uno son muy particulares y a veces hay situaciones que escapan a nuestro entendimiento.
La voluntad de Dios es que el matrimonio sea algo para siempre. Y el divorcio es algo que tenemos que intentar evitar por todos los medios. Ahí no tenemos ninguna duda. Pero también hay que entender que hay situaciones realmente dramáticas. En los últimos años encontramos casos de maltrato que, si me permitís, desde mi punto de vista, encajan en lo de una persona que no tiene temor de Dios, porque no puedo entender cómo alguien que puede maltratar físicamente o psicológicamente a otra persona puede tener algo del Señor en su vida. Yo imagino que es imposible. Y a veces hay que tomar decisiones muy complicadas, decisiones que obviamente no son la voluntad de Dios, pero que se dan en circunstancias que Dios puede llegar a permitir. Ahora, permitidme terminar este punto con una enseñanza de la que no hay lugar a interpretaciones. Una enseñanza en la que no hay lugar a duda ninguna de ningún tipo ni discusión de ningún tipo. ¿Recordáis lo que dijo Jesús? Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Juzgar a los demás es pecado, hermanos. Juzgar a los demás es pecado. Bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, estamos autorizados a juzgar a nadie por nada y por ninguna causa. En esos versículos Jesús habla de un curioso fenómeno físico, y es que por alguna razón que no podemos entender resulta más fácil ver una viga en el ojo de otra persona que una pequeña astilla en el ojo propio. Curioso, ¿eh? Tenemos varios ópticos aquí en la iglesia, tendríamos que preguntarles que investiguen este caso, ¿verdad? Tenemos ahí un defecto visual. Somos capaces de ver una viga en el ojo de otra persona, pero no somos capaces de ver una pequeña astilla en el nuestro. Así que, hermanos, es verdad, el divorcio no es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios, por encima de todo, es que nosotros no somos nadie para juzgar absolutamente a nadie. ¿Ok? Servicio en el matrimonio. No tiene mucho que ver, pero tiene todo que ver. Porque en el matrimonio vamos a servir a otra persona, no a ser servidos. Vamos a seguir adelante. Punto 2, servir a los más pequeños. Tenemos aquí unos versículos entrañables. Versículos 13 al 16. Dice así: le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La gente traía a sus hijos a Jesús para que fuesen bendecidos por él. Y los discípulos entendían esto como una molestia para el Señor. Es lo que pasa aquí. Y Jesús no les recrimina. Dice ahí literalmente que se indignó. Se indignó. A veces los niños nos parecen poco importantes. Recordaba cuando estudiaba esto a David Pritchard, que ya está con el Señor. Cuán importante eran para él los niños. Una vez en una reunión dije: los niños pueden salir ya a sus clases para tener sus lecciones, y dije así pueden estar entretenidos mientras tenemos el mensaje. Me agarró David Pritchard por banda al terminar el culto. Estoy vivo de milagro. A veces los niños nos molestan, nos estorban. Hay algo que es fundamental, y es traer a los niños a Jesús desde pequeños, desde su tierna infancia. Y Jesús se indigna cuando intentan evitar esto, y los toma en sus brazos y los bendice. Y bueno, ¿habéis cogido alguna vez a un niño en brazos que no quiere estar en tus brazos? Los niños saben perfectamente en qué brazos pueden estar y en qué brazos no. Jesús tenía que ser alguien realmente especial para que los niños se subieran a sus brazos y él los pudiese abrazar. Dice que el reino de Dios es para los niños y que hay que recibirlo como un niño. ¿Sabéis? Hay tantas lecciones que podemos aprender de los niños, tantas lecciones. Y en lo que es creer en sus padres y en lo que es confiar en sus padres, es en lo que los niños son especialistas. Ojalá
pudiésemos confiar y creer en nuestro Señor Jesús, igual que nuestros hijos lo hacen en nosotros. Bueno, lo hacen en nosotros en unas edades, en otras, cuando son niños. Dejad a los niños, venid a mí. Como padres, nuestra responsabilidad es traer a los niños a los pies del Señor. Cuanto antes. No despreciemos esto, es un error garrafal hacerlo. Ahora, punto número 3. He puesto en este punto servir a los necesitados. Tenemos dos párrafos aquí, del 17 al 31 y del 46 al 52. Vamos a leer del 17 al 31. Es la historia que conocemos como la del joven rico, ¿sí? Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Vamos a pararnos aquí hay mucho, no vamos a detenernos porque ya he consumido demasiado tiempo esta mañana. Hay un joven que se acerca a Jesús y le llama maestro bueno. Y Jesús le contesta: pero bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Jesús conocía el corazón de este hombre, de este joven, y sabía que esta frase no era un reconocimiento de su deidad, porque si lo fuera, habría actuado de otra manera. Y la idea de este hombre, de este joven, es que la salvación es algo que se puede conseguir. ¿Por qué? Porque le dice Jesús: Jesús, ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer? Y este es su concepto, pero Jesús aquí le cambia el concepto por completo. Jesús, que le conoce, le recuerda los mandamientos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues estos son los mandamientos. Y aquí nuestro joven saca pecho y dice: ahí tengo aprobado con nota, Jesús. Todo esto desde niño lo llevo guardado. Y Jesús, me llama mucho la atención el versículo 21, que le miró y dice ahí que le amó. Conociéndole, tendría mucho más sentido que le hubiese recriminado, que hubiese actuado con amor. Pero si recordáis, Jesús está a pocos días de entregar su vida también por este joven, también por él. Y le dice: mira, te falta una cosa, te falta algo. Todo lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres y sígueme. Ahora, es verdad, cumplía los mandamientos, pero había un mandamiento que no había puesto en práctica este chico, y era amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Por eso he puesto este título: servir a los necesitados. Porque este joven no había entendido que seguir a Jesús era entregar o ayudar o servir con sus bienes, con sus recursos, poner todos sus recursos a disposición de los necesitados. Dice que se fue triste. Probablemente lo que este chico quería era añadir a su patrimonio el cielo.
Quería ver qué tenía que hacer y añadirlo a su patrimonio, pero el cielo no es algo que se compra. El precio que tiene es el servir, entregar su vida a Jesús en servicio a Cristo y en servicio a los demás. Y este joven no estaba dispuesto a pasar por esto. ¿Y yo? ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto a poner mi vida en servicio de Cristo y en servicio de los demás? Esto es el reino de Dios. Y luego Jesús ahí explica muchas cosas. El problema no es tener riquezas, el problema es el amor a las riquezas. ¿Recordáis? Primera carta de Timoteo, capítulo 6 y versículo 10. ¿Es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos? ¿Por qué? ¿Porque es rico? No, es por el amor a las riquezas. Es por poner a las riquezas y por poner su vida al servicio de las riquezas. Hay muchas personas que creen que la salvación se puede comprar, incluso con dinero, pero no se puede. La salvación es un regalo de Dios a aquellos que le siguen, que entregan su vida en servicio a Cristo y, como veremos al final del capítulo, en servicio a los demás. Ahora vamos también a otro pasaje, versículo 46 al 52. Lo he incluido en este punto porque aquí encontramos a Jesús ejerciendo servicio, poniéndose al servicio de una persona necesitada. Dice, vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia la actitud de este hombre con la del joven rico. El joven le dice, Maestro, bueno, pero no está reconociendo la deidad de Jesús. No está reconociendo a Jesús como hijo de Dios. Sin embargo, cuando Bartimeo el ciego le llama hijo de David, lo que está reconociendo es exactamente esto. Porque hijo de David era el título que tenía el Mesías. Los maestros enseñaban esto en la sinagoga. Cualquier judío, especialmente los fariseos y los escribas, sabían que el título hijo de David era un título exclusivo del Mesías. Así que cuando este hombre, Bartimeo, dice Jesús, hijo de David, le está reconociendo como Mesías, como el Cristo. Y pasa lo mismo que con los niños. La gente piensa que este hombre está molestando a Jesús. Y dicen, cállate. Intentan que no moleste a Jesús, pero Jesús es un servidor de los necesitados. Está siempre a disposición de los necesitados. Y por supuesto está siempre a disposición de este hombre. Ahora, la fe de este hombre es increíble. ¿Qué quieres que haga?, le dice Jesús. Y él dice que recobre la vista. Duda cero. Cuando le dicen que vaya a Jesús, él tira la capa, tira todo. Dice, ¿cómo? Allá voy. No se lo pensó, porque confiaba en el que él sabía que era el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Y la fe de este hombre, Jesús la reconoce en el versículo 52. Dice, tu fe te ha salvado. Nos lo comentaba Sam hace un par de semanas. Jesús primero salvaba a las personas y después hacía el milagro. Porque reconoció la fe de este hombre, dijo, tu fe te ha salvado. Y después recobró la vista. Ahora, sabéis que en la Biblia la ceguera es un símbolo del pecado. Y deseamos con todo el corazón que todas las personas que se encuentren aquí o que nos estén escuchando y que se encuentren en una situación de ceguera espiritual puedan clamar igual que este hombre, puedan reconocer su necesidad y clamar a Dios y decir, Jesús, hijo de David, Mesías, ten misericordia de mí.
encontramos a Jesús sirviendo a los necesitados. Encontramos también a Jesús sirviendo al pueblo de Dios. Fijaros, vamos a leer estos versículos ya para terminar, 32 al 45. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. De aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, no deja de sorprenderme esto, después de esta declaración tan tremenda del Señor Jesús. Fijaros lo que sucede. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay tantas cosas aquí, no tengo tiempo de pararme ni en la mitad. Pero aquí encontramos el versículo central del capítulo y seguramente el versículo central del Evangelio de Marcos. Jesús les acaba de abrir el corazón. Les explica lo que va a suceder en Jerusalén. Y Lucas nos revela, capítulo 18, versículo 34, nos revela que cuando sucede esto, los discípulos no entienden nada. Habla de morir, no entienden cómo va camino a Jerusalén, si va a morir, no entienden nada, porque Jesús continúa con paso firme. Dice que ellos le siguen, pero así como un poco con miedo. Y yo no sé en qué estarían pensando, pero de repente vienen Jacobo y Juan y se salen con una cosa inexplicable desde mi punto de vista. Jesús les acaba de decir que va a morir. Es verdad, ellos confían en que es el Mesías, en que Él va a establecer el reino. Y dice, mira, queríamos una cosa, Jesús, queríamos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda en el reino. Queríamos estar contigo en los puestos de honor, en los puestos de mando. No es tan extraño esto, ¿verdad? ¿Quién no quiere estar en puestos de gobierno, de mando? ¿Quién no quiere tener a X personas bajo su, ¿no? Para poder dar órdenes? Quiero esto, pum, quiero esto, ¿sí? Y Jesús les dice, versículo 38, dice, no sabéis lo que pedís. ¿Queréis estar conmigo? Sí. ¿Queréis beber la copa que yo bebo? ¿Queréis el bautismo que yo tengo? ¿La inmersión en el profundo dolor que Jesús iba a sufrir? Pues Jesús le dice, sí, lo vais a tener. Y es verdad que lo tuvieron, porque ellos efectivamente decidieron entregar su vida a Cristo. Y muchos de ellos dieron su vida por Cristo. ¿Es fácil el servicio a Cristo? No. ¿Es fácil entregar la vida por los demás? No. Ahora Jesús les dice claramente, el que quiera ser el más grande, el que quiera ser el primero de vosotros, es el que tiene que servir a todos. Esto es la norma de gobierno del reino de Dios. Ahora, en nuestro entorno, en nuestro país, ¿es así? ¿Los gobernantes están al servicio de las personas? Ellos nos venden que sí. Pero en realidad están para satisfacer sus propios deseos, sus propias necesidades, para usar a las personas en su propio beneficio. Queridos hermanos, queridos amigos, el servicio a Cristo es todo lo contrario. Estar al servicio de los demás, ser un servidor para los demás. ¿Queréis ser grandes en el reino?
¿Queréis ser los primeros? ¿Queréis un puesto de gobierno? Pues el gobierno en la iglesia es servir a los demás. Eso es gobernar. Eso es gobernar. El servicio. Y es verdad que estamos tan contaminados por una sociedad en la que mandar no es servir, sino todo lo contrario. Pero queridos hermanos, esto es el mensaje de este capítulo y esto es el mensaje del Evangelio de Marcos. Jesús, el más grande de todos los tiempos, el creador de los cielos y la tierra, el mismo Hijo de Dios, no vino a esta tierra para ser servido por sus propias criaturas. No vino para eso. Vino para servir a sus criaturas. Y nosotros, como siervos, como seguidores de Jesús que decimos que somos, como cristianos que decimos que somos, como servidores de ese Jesús a quien cantamos, a quien adoramos en esta mañana, lo que nos queda es ser servidores de los demás. En nuestro matrimonio, en nuestra familia, a los niños, a los necesitados, al pueblo de Dios en general. ¿Quieres ser grande en el reino? Pues tienes que ser el mayor siervo. Amén. Amén.